La conferencia de prensa. Esta es la apuesta donde vamos a verla a la ministra de Seguridad, que ya salió a hablar de una persecución política para este grupo de 24 policías de la bonaerense. Por el otro lado, desde la provincia, ustedes bien lo señalaban, hablan de una denuncia anónima que ingresó a asuntos internos de la policía, que se inició una investigación que tenía pruebas contundentes, dijo el ministro Alonso, que se realizó un allanamiento el martes, donde, siempre según el ministro Alonso, encontraron material probatorio para desafectar a este grupo de 24 efectivos que, dicen además, tenían rangos altos dentro de la policía bonaerense, sobre todo en el sector de la policía ecológica, y que ahora ya afrontan también un proceso en la justicia, que dicen también en la provincia tendrá que determinar cuál es el grado de responsabilidad para ver si finalmente quedan desplazados de la fuerza o se los reincorpora. Pero claramente lo que hace la provincia es hacer un nexo. Dicen que estas personas se reunían asiduamente con Bondarenko, que no solamente militaban su candidatura política o su carrera política, porque este hombre es concejal en Florencio Varela, sino que además había un intento de tomar áreas relevantes de la policía bonaerense en un intento de insubordinación, que esa es la acusación más grave contra el grupo. Así que ahora vamos a ver qué es lo que dice Bullrich, porque recordemos que Bondarenko es el candidato de la Libertad Avanza, la tercera sección electoral, bastión clave del peronismo. Sí, bueno, un personaje interesante. Yo no sé si lo vieron ayer, estuvo acá con Maxi Montenegro, Bondarenko. Sí. La verdad que yo no lo tenía en mi radar, sinceramente, a pesar de que es excomisario, que él viene, bueno, de la militancia política dentro de lo que fue la estructura de Juntos por el Cambio, con Emilio Monzó, con Facundo Manes, con María Eugenia Vidal, pero un perfil interesante. Yo me sorprendí porque tiene un tono muy vehemente, muy alto, muy confrontativo, muy vinculado obviamente con el tema de la seguridad y que me parece que va a ser utilizado, y ahora la ministra Bullrich ya metida en la campaña, porque no dudo que esto es un acto sin duda vinculado con la campaña, que va a tener el tema de la seguridad como eje central, ¿no? Esos son los riesgos de los que adelantan las elecciones, ¿viste? Como hizo Jorge Macri o ahora Kicillof, que dicen, no, te provincializan o te generan un discurso o una campaña con temas locales, y el tema más sensible para Kicillof es hablar del tema de la inseguridad. Sí, y además acá se nacionaliza porque la ministra de Seguridad de la Nación va a patrocinar o a defender a un candidato para una elección provincial como Bondarenko. Sí, claro, la Libertad Avanza sabe que tiene un sello que como mínimo, al menos lo que dicen los números, es de 30 puntos, la base que tienen en determinados sectores de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, sumar las caras de los funcionarios nacionales más conocidos, como la ministra de Seguridad, junto al candidato en una campaña donde claramente la Libertad Avanza va a poner el tema de la inseguridad como foco para achacarle a la gestión de Axel Kicillof. Bueno, toda esta situación que se dio hoy hace que Bullrich arme también este escenario para presentar de alguna forma a este candidato, que fue una sorpresa, porque realmente nadie había podido adelantar esta decisión que finalmente toma la Libertad Avanza, y que después Mati Moreno tenía allí el dato en La Nación cuando cuenta que iba a ser Bondarenko el que encabezara en la tercera sección y que se enfrente nada más y nada menos que a Magario, que es claramente la representación del gobierno de Axel Kicillof. Sí, porque viste que había mucha especulación con la tercera sección cuando Cristina anunció que iba a ser ella candidata antes de que sea ratificada su condena. Luego decían, bueno, hay que poner a alguien que confronte con Cristina, y mirá cómo son las cosas, que en ese momento se hablaba de los miembros de la Fuerza del Cielo y sonaba el nombre de Daniel Parisini y todo aquello. Bueno, ni Cristina ni el gordo Dan, es Bondarenko y Magario, ¿no? Sí. Bienvenido Agustín Echevarne, un placer tenerlo aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Recién hablábamos con Leandro de los principales títulos económicos. Yendo un poquito más allá, ¿cuánto influye la elección de septiembre? ¿Cuánto la de octubre? ¿Y qué podemos esperar de los fundamentals argentinos de acá a fin de año? Porque, por ejemplo, el riesgo país sigue clavado ahí, más cerca de los 800 que de los 700, y no logra descender aún con un activo muy importante que puede presentar el gobierno argentino, que es el superávit fiscal. Sí, totalmente. Yo creo que Argentina tiene un gobierno que ha demostrado una solidez tremenda en la parte fiscal. Superávit fiscal va bajando, el riesgo país viene bajando de 2.400, pasó a 550 y tiene este rebote. Y tiene que ver probablemente con las elecciones, una buena parte. Las elecciones en Argentina son un problema porque la oposición peronista es anticapitalista. Entonces eso genera un problema. Si ustedes recuerdan lo que fue en el 2019, en el momento en que las PASO de agosto. Las PASO de agosto, o sea, es como un sistema binario, sí o no. Porque si sale mal,
la caída es fenomenal. Va a salir bien, con lo cual yo creo que no tengo ese problema en mi agenda, porque yo creo que lo que vas a encontrar lo veo como una oportunidad, porque tanto en septiembre como en octubre, si vos mirás los datos de confianza del consumidor, que tiene una correlación directa con el que está en el gobierno, si la confianza del consumidor está alta, el que está en el gobierno gana. Y ahora la confianza del consumidor está en niveles altos. Cada vez que estuvo en estos niveles, el oficialismo de turno, sea el que sea, gana. Con lo cual yo creo que esta vez va a pasar lo mismo. Así que ahí no tengo problemas. Después tenés una cierta volatilidad en el manejo monetario, que obviamente tenés puede ser hasta una desprolijidad o lo que fuera, porque es imposible hacerlo de manera perfecta. Por eso yo soy liberal y creo que hay que dejar todo librado al mercado. Pero una vez que tenés que empezás a corregirlo, lo que tenés es un equipo económico, que lo que viene corrigiendo el Banco Central es espectacular. Los datos que tenemos hoy, comparados con hace un año y medio atrás, realmente es asombroso. La baja de la inflación, la baja de la pobreza, la recuperación de la economía, incluso la mejora de los salarios reales, que estás viendo que salió hoy, el de mayo, vuelve a estar positivo por arriba de la inflación. ¿Qué salarios, Agustín, perdón? ¿De qué sector? Los salarios reales en promedio, ¿no? Cuando tomás claro, el RIP, te tomás el promedio. El problema siempre son los promedios, porque la otra vez acá estaba también el ministro de Economía Caputo, que decía, en promedio los jubilados ganan 900.000 pesos. Se armó una polémica tremenda, porque el problema cuando vos decís el promedio, claro, cuando los jubilados de la mínima son más del 70%. Ahora, el salario, el sector público viene perdiendo frente a la inflación. El único que viene perdiendo es el sector público. Pero viste y eso que ahí no es que están los ñoquis, ahí está la policía, ahí está la fuerza de seguridad, los médicos. Sí, pero yo creo que ahí es una definición política. Si ustedes recuerdan el caso de Singapur, Singapur durante décadas empezó a tener los salarios públicos un 20% por debajo del salario privado. ¿Por qué? Porque hay un exceso de empleo público que llegó a 4 millones de empleados públicos y tiene que haber 2 millones. Entonces tiene que tener un incentivo para que la gente quiera ir al sector privado. Por tanto, es correcto y está bien que los salarios privados suban más que los públicos. Yo creo que eso es una definición política. Creo que eso va a continuar. Que hay un incentivo para que la gente vaya a trabajar al sector privado, busque trabajo en el sector privado. Sí, hay también funciones esenciales que el Estado no puede delegar más allá de los ñoquis, más allá de un sector de la administración, que por supuesto... La fuerza de seguridad, por ejemplo. Ojo que yo no hablo de ñoquis, yo no hablo de ñoquis nunca, porque el problema no son simplemente los ñoquis. Igual el problema es que hay un montón de gente... Perdón, Agustín, hubo 50.000 despidos en el sector público, o sea, parte de la motosierra pasó. Sí, y eso también es correcto. Y tiene que venir mucho más de eso. Y tiene que venir más de eso en los municipios y en las provincias, y tiene que haber creación de empleo. Entonces, por eso, lo que a mí me preocupa, si quieres ir a los temas que a mí sí me preocupan, es la creación de empleo. Y la creación de empleo tiene que ver con la reforma laboral. Nosotros tenemos que hacer una reforma laboral y tiene que ver con la reforma impositiva. Tiene que ver con bajar los impuestos en los sectores que te crean, es decir, en todos los sectores. Pero va a haber algunos sectores que te van a generar un aumento del empleo mucho más fuerte. Y después tenés un problema regional, porque tenés algunas regiones que van a crecer mucho más rápido que otras, y después tenés problemas muy profundos de la Argentina que nunca se hablan, y de los cuales a mí me gustaría que empecemos a hablar. El problema de la Argentina más profundo que tenemos es el capital humano, el deterioro de nuestro capital humano. Hoy hay muchas empresas que buscan empleos y no encuentran los empleados, y del otro lado tenés desempleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Falta capacitación, porque hay un problema de destrucción del sistema educativo, destrucción del sistema de capacitación, destrucción de la cultura del trabajo en una buena parte de la gente, y también destrucción de las familias. Entonces, el conjunto de ese problema determina que el capital humano en Argentina se ha deteriorado mucho. Y la reconstrucción de eso es una tarea pendiente fenomenal que no es del presidente, es fundamentalmente de las provincias y los municipios y de todos nosotros. Ahí Agustín, parte, digamos, de la recuperación del empleo y demás, tiene que ver con, lo que vos decías, el tema de varios factores. Uno también es el crecimiento de la economía. Si la economía no crece, aunque tengamos una reforma laboral buenísima, nadie va a tomar a nadie. La economía está creciendo y crece mayo al 5... mayo te dio caída mensual y junio las consultoras te dicen que también cayó la actividad. Respecto del mes sí, anterior. Pero ves que hay, ¿ves que hay una especie de agotamiento del rebote de la economía? Creo que tenés que mirar siempre un poco más de largo plazo. La economía, porque el mes anterior había crecido 7,7% contra el interanual. Sí, el claro. interanual sigue estando... Te digo la mensual. Mayo, pero por eso, de mayo fue menos 0,1. Tuviste como un muy buen mes y después un poquito de recaída. Pero eso no me cambia nada. Y además es lógico en la parte preelectoral y demás. Pero Argentina
Todos los informes del mundo, del Banco Mundial, el Fondo Monetario, el nuestro en la Fundación, el JP Morgan, todos te dan que vamos a crecer más del 5% este año. No vi ninguno que diga lo contrario. Tenemos, el año que viene un poquito menos, pero están diciendo que va a crecer 4%. ¿3,5 el año que viene? 4. Tenemos unas declaraciones del ministro Caputo con relación al Fondo Monetario Internacional. Las podemos ver y escuchar. Tienen que ver con el nivel de reserva. Ahí va. No hay ninguna advertencia del fondo. En el fondo tenemos un diálogo bárbaro, estamos terminando las negociaciones, están saliendo excelente para el país y como digo, la relación es 10 puntos. ¿Y las reservas, el fondo dice que eso es crítico, el bajo nivel de reservas, ministro? No es lo que dice el fondo, eso es un informe de alguien, pero no con el fondo no hay ningún... Nosotros, por supuesto que trabajamos para reconstruir el nivel de reservas. Ya hoy tenés el Banco Central más capitalizado, digamos, mejor capitalizado que nunca, porque entiendan que el balance del Banco Central no es solo la parte de los activos, sino los pasivos. Y hoy es la primera vez que Argentina tiene un Banco Central con activos, ¿sí?, que respaldan el nivel de pasivos que tiene, cosa que Argentina no vio nunca. Por supuesto que dentro de las preguntas que nos hacemos y nos hacen, tiene que ver con cómo nos vemos dentro de 6 meses, 1 año, 2 años. Sebastián López Pereira, analista político, lo sumamos a este pase con Débora Plager, tiene un relevamiento respecto de cómo los argentinos ven que estará su economía de aquí a 2 años. Sebastián, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Todo bien? Bueno, nosotros hacemos una encuesta de manera sistemática donde medimos todos los meses varios indicadores y entre ellos uno que preguntamos es si cree que en el futuro, o el encuestado crees que en el futuro vas a estar mejor. Mirá. Y hoy nos da un número que la sorpresa de todas maneras es 35% dice que cree que va a estar mejor. Sí. Un 51% dice que va a estar peor, pero el dato que nosotros acá le damos mucha importancia es a la serie, cómo se compara esto a lo largo del tiempo. Claro. Sí, claro. Y lo que nosotros vemos como dato sorpresivo, al igual que cuando preguntamos sobre expectativas inflacionarias, es que en general, una vez que los gobiernos ganan las elecciones, la historia de la Argentina es que esta expectativa cae muy rápido. Y el gobierno sigue sosteniendo un 35% de ciudadanos que dicen que van a estar mejor, contra, por ejemplo, el gobierno de Alberto fue un gobierno muy particular porque vino la pandemia enseguida, ¿no? Entonces eso cambió muchas cosas. En el gobierno de Alberto Fernández este número que acá es 35, a la misma altura estaba en 20 y tanto. Ahora, cuando uno agarraba el gobierno de Mauricio Macri, también lo que encontraba era que casi a los 2 años el número no estaba muy lejos de 25%. Y acá está 35. Hay un sostenido, un poquitito como recién comentaban sobre el índice de confianza del consumidor. Lo que nosotros vemos es que todos estos indicadores vienen sosteniendo todavía, creo yo, y esta es una opinión personal, sustentado en la caída de la inflación, vienen habiendo indicadores de expectativas que algunos son muy altos. Hay indicadores más contaminados que otros. Muchas veces la grieta, la posición política, plantea una duda sobre cuán bueno o malo es un indicador. Claro, este 35 es el núcleo duro de Milei. Exacto. O sea, hasta ese dato se puede saber cuán contaminado está eso. Porque si uno lo segmenta, uno va a ver que todos los que son... Nosotros tenemos una variable que la llamamos seguidores desencantados, ¿no? Y los que nunca lo votaron ni nada. Milei sigue sosteniendo muy alto el nivel de lo que nosotros llamamos seguidores encantados, porque tiene solo un 13% de desencantados. Entonces, este es un indicador que comparado a la serie histórica es bueno. Está muy contaminado por la grieta social. Y hay un indicador que lo cuento como anécdota, nada más, que nosotros detectamos que no está impactado por la grieta, que es una pregunta que cuando se le hace uno al encuestado no entiende muy bien qué le preguntamos y le decimos, bueno, ¿tenés pensado irte del país? Ese numerito, nosotros y no somos nosotros, todas las empresas o académicos que se dedican al mundo de la opinión pública detectaron que tiene poco impacto con las posiciones políticas. Y lo que nosotros tenemos es un dato muy positivo, es que
solo el 8% de los encuestados piensa irse de la Argentina, Mirá, cuando en la crisis del 2001 era el 45%, ¿no? Sí, También, y es un porcentaje sí, muy bajo, siguiendo la línea histórica, tenías un 32% en agosto de 2022. Exactamente. Y ahora un 8%, Débora, en junio de 2025. Sí, impactante, ¿no? También creo que, a diferencia de 2001, hay un mundo que se ha vuelto más hostil, ¿no? También Sí. quizás se ha romantizado un poco esa idea de que afuera uno podía conseguir cosas que aquí no. Me impacta igual el gráfico respecto a las expectativas a 2 años, y quería preguntarle, Sebastián, si los que no tienen expectativas positivas es solo porque no creen que este gobierno pueda satisfacerlas o porque tiene temor de que vuelva el kirchnerismo. No, a ver, muy buena la pregunta. En general, lo que uno detecta es que las respuestas negativas están fundamentalmente ancladas en todos aquellos que no votaron a Milei. No tiene tanto que ver con el temor al que vuelva el kirchnerismo, por lo menos hasta ahora. A medida que se va acercando a escenarios electorales, empiezan a jugar otras cosas. Muchas veces la decisión del voto no es tanto porque quiero a B, sino porque no quiero que se gane. Claro. Entonces empiezan a jugar esas variables. Para sumar una perlita, lo veíamos recién a Caputo Luis en la entrada de la Feria de la Rural. Estuvo también en la Rural Santiago Caputo. Sí. No solo Luis Caputo, también estuvo Santiago Caputo. Me contaron que incluso hubo un almuerzo que se desarrolló allí donde había gente del empresariado, gente de la mesa de enlace, bueno, actores importantes en la vida política y económica, y que el ministro de Economía se levantó y atravesó el salón para ir a saludar a Santiago Caputo. Bueno, se dio un encuentro allí, estuvieron los dos presentes en la Rural, que siempre sabemos que es un foco de resonancia de la política y que va a tener un día clave el sábado, cuando tengamos cuál va a ser el anuncio del gobierno al respecto de alguna modificación en retenciones, que no se sabe si va a ser para las hojas tampoco. Sebastián, y la imagen, y la imagen presentiva del presidente, o sea, es un valor a tener en cuenta en este tramo electoral. Estamos hablando de una imagen positiva del 40%, negativa del 55%, 15 puntos de diferencia. Y, por supuesto, muy poco margen para la neutralidad, 4%, y el 1% de no sabe, no contesta. ¿Qué significa este número, esta composición? Bueno, lo que vemos es que, un poquitito lo que te comentaba recién, el núcleo duro del votante de La Libertad Avanza de Milei se sostiene prácticamente en un 90%. Hay muy pocos desencantados. Ha sumado otros personajes, y siempre hay que tener presente que hay incluso individuos que a veces votan a un candidato y no tienen necesariamente una imagen positiva. Lo que sí vemos es que el presidente Milei, no nos olvidemos, gana las elecciones en octubre, cuando fueron las elecciones generales, con 35 puntos de imagen positiva. El dato interesante es que después de 2 años de gobierno, con un ajuste importante, también el dato positivo de la caída de la inflación, ha hecho que el presidente, y es también un fenómeno muy extraño, incremente su imagen respecto de la que tenía en el momento del voto de las elecciones generales. El mejor momento del presidente, de todas maneras, fue en mayo del 2024, que llegó casi al 50% de imagen positiva. Luego se acuerdan que vino el tema de las jubilaciones, el ajuste de los jubilados. Ahí tiene una caída, y después de esa caída costó recuperarlo. Ahora, nosotros tenemos algunos indicios que el gobierno, me imagino, los debe evaluar también en términos de performance electoral. En la Ciudad de Buenos Aires, la caída de imagen del presidente tuvo un fenómeno, una forma parecida a esta. Sí, esta es la línea de tiempo, ¿no? Esta es la línea de tiempo. ¿Esto a nivel nacional? Lo que estamos viendo es todo a nivel nacional. Es toda una encuesta que se hizo a nivel nacional. En este caso estamos viendo la gestión del presidente, que sigue una correlación parecida a la imagen. La verdad es que no hay grandes diferencias. Siempre la gestión da un poquito arriba que la imagen. Ahora, el dato a tener en cuenta, pero esto no es solo para Milei, en general para la política, le podría pasar lo mismo, me imagino, a Axel Kicillof, entre los que prefieren a Axel Kicillof como candidato. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires lo detectamos que aún personas que tenían una imagen negativa, no tan mala, negativa más floja de Milei, cuando hacíamos la pregunta sobre intención de voto, iban a votar igual a Libertad Avanza, porque ahí sí pesaba lo que vos decías recién, que era más el miedo a que gane otro. Entonces, bueno, igual ahí empiezan a jugar cosas. Quizá influye que no hay ningún liderazgo que asome
como alternativa al presidente Milei, salvo la oposición del kirchnerismo, ¿no? Pero no aparece, no emerge nada que no sea Milei. Sí, la polarización es absoluta. Hoy podríamos decir en un modelo libertario, con Milei a la cabeza y único personaje que aparece con imagen tan grande. Y del otro lado, la verdad es que nosotros hacemos muchas mediciones y es Cristina Kirchner o Axel. No hay muchos más tampoco del lado del peronismo, por lo menos con conocimiento e imagen alta. Quiero hay dos modelos. Llevarlo a un escenario post-elecciones. ¿Hay un registro respecto de cuáles son las principales preocupaciones del ciudadano argentino? ¿Cuáles son los temas que más le inquietan, más le preocupan? Bueno, ahí hay un fenómeno también muy interesante. Estamos ante un experimento muy atractivo desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Sí. La principal preocupación para los argentinos en los últimos 10 años era una, y el 70% de los encuestados hasta diciembre del 2023 decían que el principal problema de la Argentina es la inflación. Y acá está última en esta tabla, con Exacto. 10%. Me asombra, no sé vos, Débora, que el líder sea el sistema judicial. Sí, a mí también, porque la 40% es un montón. Y el sistema judicial, que un poco lo emparento yo, ¿no? Sí, claro. No estaban a tope de agenda. O, es más, durante mucho tiempo estuvieron a tope de agenda, pero no se condecía demasiado con después lo que votaba la gente, ¿no? La verdad que me llama la atención también. Sí, Débora, ahí tiene mucho que ver también con la condena de Cristina Kirchner. O sea, el juzgar la neutralidad de los jueces. Yo quería hacer una observación respecto de este 40%, porque a mí me parece que igual el foco de la lectura que yo le doy, por lo menos, es el siguiente. Siempre la oposición política intenta buscar un tema que tenga cierto consenso en la agenda pública para poder plantear una discusión sobre ese tema, porque el tema tiene recepción, tiene oído por parte de la opinión pública. La gran ventaja que hoy tiene Milei es que el que era el problema de la agenda pública, que era la inflación, fue el que a él le permitió ganar. Porque cuando él hablaba, le hablaba al 70% de los argentinos, aunque no lo hayan votado. Cuando Macri era presidente, digo, para ir otra gestión más atrás, aparecía un tema muy fuerte que era el tema del desempleo. Entonces, cuando un político opositor hablaba del tema de desempleo, tenía una escucha del orden del 70-75%. Y del corralito, ¿no? Me imagino, lo primero que hizo Macri fue levantar el... Sí, pero no, pero yo hablo en la mitad del gobierno de Macri. Okay. Había como un tema que pasaba por arriba del 50 o 60% y se diferenciaba del resto. Hoy el gobierno tiene una gran ventaja en términos de comunicación. Aparece primero el Poder Judicial con un 40%, pero aparecen 4 más con 36, 37%. Hay una atomización de los temas y esto hace muy difícil para la oposición encontrar un tema sobre el que pueda hablar y que tenga escucha del otro lado. Total. Sí, me llamó la y esa es la gran que ventaja. Educación era 18% nada más. ¿Sí? Débora, son y 33. Me voy. Los dejo, pero me quedo viendo. No te quiero retener más. Súper interesante. Y me llamó la atención después de la marcha educativa y todo lo que pasó. 18%, si no me equivoco, en el gráfico. No, y 10% de inflación. Mirá, 18% sistema educativo. Son 40 temas. Este es el top 10 o el top 9. Y el tema de la inflación en un 10%, ¿no? Es un tema... Pero déjame hacer un comentario ahí. Quiere que la saluda Débora, un placer. Gracias. Y nos reencontramos mañana. Ahora sí, Agustín, mil disculpas. Sí, no, perdón. No, lo que decía, que el tema de la inflación es súper importante por lo siguiente. Porque la inflación es un impuesto a los pobres, pero lo puedes medir. Nosotros teníamos medido en 3.1 del PBI. 3,1% del PBI era el equivalente a lo que le sacabas a los pobres todos los años. Por eso es que la pobreza bajó. Entonces la pobreza, que había llegado a estar arriba del 50% y ahora está en cerca del 31%, hace que hay un montón de gente, que además por supuesto está el tema de la AUH, que han hecho los programas de transmisión directa. Que han hecho un esfuerzo muy importante y además de sacar a los intermediarios, exactamente, y con eso hay un sector que está mejor que hace un año y medio, bastante mejor. ¿Puedo hacer un comentario en este punto? Coincido con lo que vos decís, pero yo sumo también algo adicional. Para las familias la inflación no es solo un fenómeno económico. Tiene que ver también con la posibilidad de organizar la vida, de armar un presupuesto. Exacto, de planificar. Y hay algo que excede cuánto tengo para gastar, esto del índice de pobreza, que es muy importante, pero que tiene que ver con que las familias digan, bueno, tengo pocos ingresos, pero sé cómo lo puedo administrar. Y nosotros observamos en los análisis que hemos hecho que
que ese factor es hoy el que es más valorado por la sociedad respecto de la inflación. Algo simple, orden, poder ordenar su vida. Porque además hace y hay muchísimo un tiempo factor adicional todavía, que los sueldos en dólares más que se duplicaron. Entonces ha cambiado la forma de consumir. Cuando tu sueldo no valía nada en dólares, no podías comprar ninguna cosa importante. Entonces podías salir a comer, podías hacer cosas pequeñas, pero no podías ahorrar porque la inflación era altísima, tenías que gastarte la plata. Pero, Agustín, los costos en dólares de Argentina también subieron como el sueldo. O sea, hoy que ganan Sí, 1.000 pero dólares fíjate, no está mucho mejor que cuando depende ganaban en menos. qué cosas. O sea, hay muchos temas que no. Por ejemplo... El que tiene el resto sí, hoy ahorrás 200 o 300 mil hay un pesos, sector, son menos decíamos, de 300 dólares. hay un sector de muy bajos ingresos que ha mejorado por estos otros factores. Pero hay un sector de ingresos medios que ha mejorado porque puede cambiar su forma de consumir y ahora consumir, por ejemplo, está aumentando fuerte la venta de autos, está aumentando fuerte las dos los velocidades, electrodomésticos, es un sector de la población, digamos. la línea blanca, pero estamos, ojo que hay muchas cosas que están rebotando muy fuerte. Entonces es como que es una economía rara, todavía es difícil de verlo, porque es cierto. Tenés el boom de venta de autos y tenés que en supermercados sigue cayendo el consumo. Pero es lo que te estoy diciendo, es ese cambio de consumo. consumo, porque la gente antes no tenías nada, ibas al supermercado y te gastaban la plata. Había que sacarse los pesos de Me encima. quedé con lo que dijo Agustín. Sebastián. Sebastián y Agustín, perdón. Se me mezclaron los nombres.